Buenas, ¿qué onda? ¿Cómo va? Parece que pasó mucho tiempo del último video, pero en realidad es que de repente apareció el otoño y ahora hace frío. Y estoy muy contenta por eso porque ya no aguantaba más el calor. Hoy quiero hablar sobre gente molesta, gente que incomodan el ambiente y que lo podría resumir todo, ya sé, diciendo simplemente que son ciertos tipos de gente con baja autoestima, pero no lo podría generalizar tantísimo de esa manera porque hay gente con baja autoestima que no rompe las bolas, básicamente. O sea, puede ser un poco molesto, no se puede tener un amigo y que siempre se tira para abajo y resulta molesto, pero porque uno ve capaz más objetivamente y estás como a reaccionar. Pero más allá de eso, capaz no es que están incomodando toda la situación. Y viene a raíz de que estuve analizando como mis relaciones con gente del pasado. Con un amigo lo estuvimos charlando. No entendía qué era lo que sentía con esta gente, lo que sentíamos. Y ahora lo concluimos un poco. Así que voy a empezar con el primer grupo, que es la gente competitiva. No hablo de gente competitiva cuando estamos en algo que pueda permitir la competencia, cuando estamos, no sé, jugando algo y la gente que se pone re loca compitiendo. Eso puede ser divertido, depende del punto, ¿no? Más bien hablo de la gente que por sentirse en competencia con vos de alguna manera, por sentirse inferior o que te tiene que superar, tiene que demostrar algo, generan una distancia y un ambiente raro. Muchas veces a la gente así la catalogan como soberbia y ya, y piensan que el ser soberbio es que tenés mucha autoestima, mucho ego, mucho esto, mucho aquello. Y en realidad la gente soberbia justamente tiene un problema de autoestima que lo llevan para ese lado como su mecanismo, ¿no? O sea, vos podés tener baja autoestima y tirarte muy para abajo, así verbalizarlo, o podés intentar alguna especie de acting donde te colocas como que sos el mejor del mundo y ponle que lo plantees como un fake it till you make it, ¿no? Como, bueno, me voy a poner en estas así me siento mejor conmigo mismo y me esfuerzo para ser esta persona que quiero ser, ok, puede ser. Pero cuando lo haces desde un lado de ponerte por encima de otros o fingir que estás por arriba de otros más bien, porque no puedes ponerte. Es simplemente una mentira y un comportamiento del humano cuando está incómodo consigo mismo. Y esa gente genera ambientes incómodos. En realidad la gente incómoda en sí genera ambientes incómodos, pero en algunas personas es muy notoria su incomodidad y que están tensos, y en otras simplemente están estos como pequeños destellos de lo que está pasando en su interior que te puede confundir en un principio y puedes pensar, simplemente no conectamos esto que yo, pero después lo pensás un poco y por ahí simplemente es alguien que de alguna forma se siente zarpado, como se siente como que si lo superaras en algo cuando encima no. ¿Y qué es superar a otro? No tengo ni idea de la explicación que se dan a sí mismos porque carece de lógica, y estas cosas son las que nos decimos a nosotros mismos los humanos, consciente o inconscientemente, para protegernos a nosotros mismos o para alimentar más nuestros mambos. Creo que hay gente que molesta mucho con su competitividad. Hay una dualidad en su accionar entre que capaz compiten porque tienen cosas en común con vos, ¿entendés? Entonces hay algo de, bueno, nos llevamos bien, nos entendemos, pero al mismo tiempo siempre hay una distancia puesta por la competencia y no poder ser como amigos, sino que somos rivales de alguna forma. Que encima esto ni siquiera es algo que se decide de ambas partes. Si uno de los dos decide que de alguna forma tenemos alguna especie de rivalidad, se acabó. Lo decidiste y ahora es una batalla. En su mente aparte, ni siquiera es algo real. Otro tipo de gente que no soporto, que directamente he cortado de mi vida, o me han sacado a mí, también me ha pasado, pero lo considero un favor, es la gente ofendidiza. Siento que ahora hay una epidemia de gente ofendidiza, es muy común, la gente está muy sensible, y a eso creo que se refieren cuando hablan de la generación de cristal, no a tener sentimientos, a hacer terapia, a aceptarse y cosas así, como hacerse cargo de ciertas vulnerabilidades que tenemos los humanos, sino al hecho de que no se pueda decir nada, que el otro salta. Y yo eso lo relaciono muchísimo con un egocentrismo muy marcado que tienen algunas personas, donde piensan que cualquier cosa que digas o hagas es con la finalidad de herirlos o de hacerles algún tipo de mal, como si uno viviera pensando en ellos y actuara de acuerdo a ellos y al efecto que va a realizar en ellos. Es algo que esta gente tan víctima no creo que se den cuenta realmente, porque creo que si te das cuenta te deja de pasar. Es algo más profundo que se genera muy atrás de lo que realmente
creen que sucede, de las ideas que se hagan de las personas, de que son malos, de que les quieren hacer el mal, que los quieren hacer sufrir de alguna forma. También hay un egocentrismo en una búsqueda de atención, ¿no? Porque si estás todo el tiempo saltando y queriendo que todos te pidan disculpas o que se expliquen o que esto o aquello, es porque querés ser el centro. No solo te consideras el centro desde un principio en el que pensás que lo que el otro haga o dice es para ofenderte específicamente, sino que después cómo pretendés que la gente se maneje a raíz de eso y cómo también los demás que están a tu alrededor empiezan a sentirse como en un terreno minado. O sea, cuando tenés un amigo o un familiar muy ofendidizo, tenés que estar todo el tiempo pensando en ellos porque ya sabés que son así y no querés que se ofendan realmente. Entonces, cada vez que vas a hablar lo tenés que pensar un montón de veces. Cuando vas a contestar algo lo tenés que pensar un montón. Cuando vas a accionar y hay que estar todo el tiempo mirándose y es una situación que genera un estrés estar tan atento al otro de esa manera. Porque además no es muy lineal la cosa. No es que sabes le molesta esto, esto y esto. Un día puede molestarle cualquier cosa que vos no te la viste venir o que por un segundo no lo pensaste con dedicándole tanto tiempo como otras veces porque estabas conversando y listo y porque tu vida no gira en torno al otro y de repente la cagaste entre muchas comillas porque en realidad es el otro el que está ardido y cualquier cosa lo va a hacer saltar porque tiene ganas de saltar, porque así es el centro. Las personas que no se callan. Me refiero al que no permite el silencio y piensa que es mucho mejor conversar de manera extremadamente vacía y obvia, como lo que le dicen small talk, perdón, no soy la mejor pronunciación de esas palabras, como ¿y qué onda tu día? ¿O a qué te dedicas? O esto que yo, y como preguntas que te das cuenta que no les importa, porque de repente puedes preguntar algo así y que sí te importe, ¿no? Pero te das cuenta, lo podés ver cuando el otro te está diciendo algo y le da igual tu respuesta, solo está llenando el silencio por cualquier razón que sea, porque lo pone nervioso, porque piensa que vos te pones nervioso, porque se hizo una idea de no, yo soy re sociable y hablo mucho, entonces tienen que hablar mucho y ser re sociables, o no sé, o sea, también hay gente que está en plan te incluyo y entonces te traen y te hacen hablar de cualquier boludez que ni tenías ganas y que es innecesario y está bueno capaz de estar tranquilitos un rato porque ellos son muy buenos con el otro, son muy empáticos, entonces te traen y es como, es algo muy de estar como muy absorbido por vos mismo porque no estás identificando cómo se siente el otro o si al otro le importa hablar o no, como gente que viene y te habla y no te para de contar cosas y hablar y no se dan cuenta y no leen que el interlocutor, la otra persona, capaz uno, no tiene ganas de escuchar todo eso y no con una mala onda y no porque uno sea mejor que el otro o algo así, sino como, bueno, simplemente estaba tranqui y viniste y me estás hablando sin parar o contándome todos tus problemas o algo así y yo no te estoy dando mucha pelota excepto lo mínimamente respetuoso y no lo identificás porque solo te importa hablar, generar esta interacción que es más monólogo que interacción y obligarme a vivirla y es como, es incómodo, generan un ambiente incómodo y hacen que me quiera ir. La gente quejosa la detestamos, que tienen algo de lo que quejarse todo el tiempo. En general encima no son cosas realmente graves porque encuentran cualquier disparador posible para hacer todo un descargo al respecto constante. Yo creo que se trata de gente que no se hace cargo de su vida o de sus acciones y por eso se la pasan como quejándose y asumiendo que todo les pasa a ellos y que son víctimas de la vida misma. O sea, son otro tipo de víctimas, son víctimas de la existencia y me parece extremadamente infantil tener esa mentalidad cuando sabes que vos intercedes en lo que sucede de acuerdo a cómo te vas manejando y que también algo muy importante en las personas es tu manera de resolver, ¿no? Y si hay problemas, bueno, enfócate en qué vas a hacer para sortear esas cuestiones y llegar a un resultado que te sirva más en vez de estar quejándote. O sea, si usaras todo el tiempo que estás poniéndole a quejarte en tomar acciones al respecto de eso, no sería muchísimo más positivo para vos mismo, ni siquiera te digo para los demás. Pero bueno, desde el lado de los demás nos tenemos que fumar todas tus quejas, toda tu obviedad. También a mí me mata eso cuando es muy obvio cómo solucionar algo de lo que la gente se está quejando y es como, haz esto y listo, y aunque les digas no porque se van a seguir quejando. Y si te gastaras, como hay muchas cosas de las que nos quejamos, por ejemplo, que nos llevan como mucho una hora a resolver, y si las hacemos y listo, ya está, y no nos tenemos que ni fumar a nosotros estar en esas, ni hacer que el otro se fume nuestra
mala onda y nuestra mala predisposición. La gente que está muy pendiente a lo que pasa alrededor y siempre están como, ay, no digas eso tan fuerte porque te escuchan todos, ay, no hagas eso, hay gente, no, y como que piensan que están siendo observados todo el tiempo. La gente observada, le diría, que se piensan que estamos todos al tanto de ellos, ya sea porque te hacen a vos comportarte de tal o cual manera porque asumen que están todos mirándonos, o porque dijeron algo y después van a estar toda la noche hablando de, ay, dije esto y todos van a pensar que soy un idiota, vos pensás que estuve mal o pensás que estuve bien. Es como, a nadie le importa, y eso también es muy egocéntrico, pero bueno, básicamente porque la gente con baja autoestima es normal que sea egocéntrica también, porque si estás pensando tanto en soy lo peor, es lo mismo que estar pensando soy lo mejor, al final estás pensando en vos sin parar y no estás pensando en otras cosas de la vida o en otras personas o lo que sea. Y está bien pensar en uno, pero no puede ser tu foco o el problema de tu vida el pensar en vos. O sea, sí puede, y es algo común en el humano, pero me refiero a que es egocéntrico que tu problema en la vida seas vos, cuando en general ni siquiera se trata de que sos alguien tan terrible. En general hay gente totalmente normal que se armaron una peli de cómo son ellos y ahora todo gira en torno a esa idea que se armaron por cosas que vivieron, por conclusiones que sacaron o por lo que sea, y después te terminan rompiendo las bolas a vos, ¿entendés? Eso me refiero, como capaz puede ser una motivación para alguien, ¿entendés? Como, che, dejate de joder con vos mismo porque terminás molestando al resto, así que basta, cortala, relájate un montón. Que ya sé, hay gente que me va a decir, no es tan sencillo, o a veces es una patología o lo que sea. Sí, obvio, yo no estoy hablando de patologías, estoy hablando de buscarte un problema honesto. La gente que cambia de personalidad de acuerdo a con quién esté, esa es durísima porque capaz conociste primero alguna personalidad o conociste en privado una de esas personalidades y te cayó bien. Y tenemos esto donde, y me ha pasado a mí misma, por eso lo digo, en que creemos que esa es la verdadera personalidad de este personaje, ¿no? Del otro, la que tiene conmigo. Y después lo ves tener otras personalidades y decís, no, pero yo sé cómo realmente es. Pero es como, ¿sabes realmente cómo es? Sí, todo el tiempo cambia. Si con cada persona es distinta, si con cada grupo se comporta diferente, en cada situación es otra cara. ¿Cuál de todas es? Yo creo que es un poco de todas, pero no es del todo ninguna. Es muy confuso y esa gente incomoda el ambiente y el vínculo en sí que puedan tener, porque es bastante desesperante y sentís como si fueran alguna especie de gaslighting, ¿no? Como que te están intentando convencer de que son algo que no son todo el tiempo. Y también esto de, capaz, a solas con esta persona, tienes ciertos manejos, ciertos comentarios, cierto accionar. Después vas con esta persona a una situación distinta donde capaz hay más gente y se comporta distinto. Y es re loco porque es como, pero yo estoy acá y yo te vi comportarte diferente. No es que conmigo haces así, después yo no estoy y estás en otro lugar y sos así, como, está, qué sé yo no me entero. Pero si sucede al lado mío, siento de alguna forma, es un poco como que te traten de boludo. Es como, si yo ya te vi de otra manera y estás fingiendo otra cosa acá. Pero si le llegaras a decir al otro, a eso, que aparte es medio difícil de decir, como, che, te estás portando distinto, es como, es medio fuerte, tendría que ser alguien muy amigo tuyo, pero a la vez como llegas a ser tan amigo de alguien así, yo no podría. Si le dijera, seguro te diría, no, nada que ver. Por eso digo que es como una especie de gaslighting, como que está pasando algo e intentan fingir como que no, y que esto siempre es así, y que esto es normal, pero porque creo que es un mecanismo propio de defensa donde también se mienten a sí mismos con que ellos siempre se manejan así, ellos no andan cambiando, porque aceptar que cambias de personalidad todo el tiempo es duro, ¿no? Es como básicamente aceptar que no tenés una personalidad del todo y que querés ser complaciente o querés llamar la atención de formas distintas en cada lugar o querés sentirte de alguna forma validado. La gente que quiere dar intelectual y va a hablar de temas de los que no sabe y defenderlos a muerte, qué insoportable, por favor. Es muy obvio, además, capaz lo podés fingir enfrente de gente que sepa aún menos que vos, pero si te metes en un tema donde justo el otro sepa un mínimo, es muy claro igualmente en la actitud. A veces uno no necesita ni saber tanto del tema para darse cuenta de cómo el otro lo está contando, y es como medio dudoso tu manera de dar esta clase que estás dando, tu tono, y si te hago preguntas no me las sabes responder, es como incómodo, muy incómodo. Me pasa eso, los escucho, me quiero ir. Porque encima hay algo tan digno
en aceptar la ignorancia en algo. O sea, si alguien te pregunta de un tema, decís que no sabes y listo, no pasa nada. Si lo puedes investigar después. ¿Por qué nos creemos que tenemos que saber de todo? Y creo que es un problema argentino igual también, donde es como el taxista, que sabe de todos los temas, tiene opiniones de todos los temas y va a hablar de todos los temas y te va a enseñar y te va a decir, no, si yo sé, y yo sé más que vos. Ni siquiera es que tenemos conversaciones para aprender, no, es porque yo te doy clases de este tema del que no sé nada. Pasa mucho con el mansplaining también, como que un tipo te venga a explicar algo. Es muy gracioso cuando un tipo te viene a explicar algo a lo que vos te dedicas y él no, y es como, ¿qué me estás enseñando? Mi materia. Pero bueno, también sucede con mujeres a veces de distintos ámbitos o que capaz tienen algún grupo de pertenencia donde se jactan de ser intelectuales, entonces tienen que ser intelectuales, como que si fuera una actitud ser intelectual y no una cuestión de aprender y estudiar y nutrirse y formar opinión. Otra gente molesta es la que es talentosa y lo pone en duda. A algunos les creo, a algunos no. O sea, algunos siento que simplemente lo están haciendo por la atención y porque les digamos, no, pero sos bueno, y tener como esos comentarios todo el tiempo que se la suben. Pero también provienen de una baja autoestima, querer que el otro te diga porque vos dudás. Pero también hay gente que simplemente está medio negada con ese tema y están todo el tiempo, ay, no sé, ay, esto y aquello. Es como para mí, encima si tenés talento, como que ya tenés un paso adentro, ni siquiera tenés que meterle tanto. Como la otra vez pensaba que la única gente a la que envidio es a la que no necesita práctica en algo, en lo que sea, no necesitan práctica para que les salga, simplemente se les da. Y eso es el talento para mí. El talento no es algo que es único y que es la única manera de acceder a ciertas cosas, no. Yo creo que en general se puede acceder por talento o práctica. Digo en general porque capaz hay cosas que no, pero en su mayoría sí. Y si ya tenés ese comodín en la vida, usalo y listo. No nos molestes a todos con tus llantos, por favor, basta. Y aparte, ¿por qué la gente piensa que todo el tiempo tiene que estar verbalizando y contándole a los demás sus inseguridades o sus dudas? Como no digo que reprimamos y no contemos nada y nos lo reguardemos, pero sí siento que hay una búsqueda de la gente de exteriorizar constantemente lo que están pensando en vez de filtrar un poco y decir, che, no estoy pensando una boludez, porque uno piensa boludeces. Yo también pienso boludeces, no me estoy haciendo la que no. Pero no necesariamente le ando contando a todas las boludeces que me pasan por la cabeza. Las filtro y capaz las sigo pensando, pero no las voy a decir. ¿Para qué voy a quemarle la cabeza al otro con eso? Y por último, la gente que no usa desodorante. No tiene nada que ver con todo lo anterior. Igual realmente sí me molesta mucho la gente que no usa desodorante. O sea, ¿qué te cuesta? ¿Por qué nos haces esto a todos? En fin, ese es el episodio de hoy. Comenten más gente que les parezca insoportable. Capaz yo misma les parezco insoportable. Hay gente a la que le resulta insoportable, como todos. Que tenemos cosas, las mismas cosas por las que les gustamos a unos hacen que otros nos odien. Que también a veces tienen que ver con las cosas que ellos mismos odian de sí mismos. Es muy divertido ese tema. Y también siempre son bienvenidas sugerencias para próximos episodios. Les mando un beso y nos vemos en el finde, que es el momento habitual donde subo podcast. Pero bueno, no llegué.